Hoy vamos a conocer al físico más genial desde mi perspectiva en la historia. ¿Por qué? Porque no solo hizo desarrollos científicos maravillosos, sino que supo vivir una vida extraordinaria. Tan extraordinaria que nos la vamos a tener que separar en dos partes. Hoy los invito a conocer la primera sesión de las aventuras de Richard Feynman. Cuenta la leyenda que cuando estaba acabando el proyecto Manhattan, alguien preguntó qué tan bueno era Richard Feynman, un joven científico de 22-23 años que había ayudado como líder de uno de los equipos para desarrollar algunos elementos teóricos de la bomba atómica. La respuesta fue sorprendente. Dijeron, es como Paul Dirac, pero esta vez es humano. Y fue una respuesta característica. Dirac fue uno de los grandes genios de la primera mitad del siglo XX. Hizo la primera ecuación relativista del electrón en el átomo, predijo la antimateria, hizo un montón de avances. Pero Feynman, a la par de que tenía una capacidad semejante a la del gran Dirac, se la pasaba haciendo bromas, hacía renegar a la gente. Era famoso porque llegaba a la cafetería en el proyecto Manhattan, ahí en Los Álamos, en Nuevo México, retando a que le dieran alguna operación para que la resolviera mentalmente en ese mismo instante. O presumía a sus colegas que él sabía cómo abrir los candados y las cajas fuertes de combinación en las que se guardaban los secretos de la bomba atómica. No es que fuera mago, sino que entendía cómo funcionaban este tipo de aparatos y había desarrollado habilidad y trucos para tener el control de las cosas de la época. Pero justo en este momento de auge en el que Feynman estaba viviendo quizá un triunfo soñado, rodeado de grandes científicos de la talla de Niels Bohr, de Robert Oppenheimer, de Enrico Fermi, de muchas grandes figuras, al mismo tiempo estaba viviendo una gran tragedia. ¿Por qué? Porque mientras él estaba haciendo sus avances científicos, mientras a veces trataba de lidiar con la vida, con los cotorreos que hacía con sus colegas, en un hospital en Albuquerque, Nuevo México, cerca de Los Álamos, su esposa estaba no convaleciente, estaba a punto de morir por una enfermedad que prácticamente la había desahuciado. Y él lo sabía, ella misma decidió acompañarlo. De hecho, justo cuando él acababa de terminar su doctorado, ya sabía que por ahí tenía la enfermedad de su esposa Arlene Greenbaum. Y juntos decidieron que iba a aceptar el apoyo o la oportunidad de ir a la bomba atómica, porque incluso lo deseaban tanto, querían que colaborara tanto en el proyecto Manhattan, que Robert Oppenheimer consiguió el hospital en el que atendieron a Arlene durante toda su convalecencia e incluso hasta su muerte. Y el amor de Feynman y Arlene no era un amor inmediato, no se acababan de conocer, se conocían desde la secundaria, la prepa, donde Arlene era una chica extrovertida, le encantaban las artes, era judía al igual que Feynman, pero Feynman nunca fue un judío practicante. De hecho, la primera vez en que Feynman se metió en un proceso que tenía que ver con los judíos fue precisamente por Arlene. Había un grupo de estudiantes judíos que se reunían periódicamente y hablaban de su religión y de sus creencias ahí en la escuela, y Feynman se metió para empezar a convivir con Arlene. Aunque él desde joven tenía una gran curiosidad científica, quiso desarrollar muchas habilidades matemáticas, mucho más allá de lo que le ofrecían en la escuela. De hecho, aprendió a integrar prácticamente por su cuenta. A él le preocupaba que lo vieran como ñoño. Entonces trataba de ser creativo, trataba de desarrollar habilidades, quizá no tan físicas porque nunca le gustó el deporte, pero de inventor, crear cosas. Desde niño le gustaba arreglar radios, se andaba de repente en las bicis con sus amigos y cosas así. Era muy tímido, pero poco a poco se fue acercando a Arlene. Le ayudó mucho que, como era muy artista Arlene, le gustaba la música y acabó dándole clases particulares de piano a la hermana de Richard. Entonces cada fin de semana se le encontraba y fueron haciendo amistad. Pero aún así terminó la secundaria y nunca lograron nada. ¿Cuál es la sorpresa? Que cuando Feynman decide irse a la universidad, la cual estudió en el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, periódicamente lo empieza a visitar Arlene. Y Feynman en aquel entonces no era la persona más sociable y extrovertida del mundo que se pudieran encontrar. Y sin embargo, el hecho de que cada semana o cada 15 días una chica muy guapa, muy carismática lo visitara, lo llevara a bailar, no solo lo ayudó a desarrollarse, no solo fue
promoviendo el enamoramiento de Feynman con Arline, o ya no solo el enamoramiento, el amor, sino que le fue generando fama con sus compañeros, con sus compañeras. Decían, pues, si desde Nueva York viene esta chica a visitarlo, a procurar algo de tiempo con él, pues algo de especial debe tener el buen Richard Feynman. Fue así que terminan por enamorarse. Feynman después realiza su posgrado. Ya en el posgrado ya tenían una relación. Justo cuando estaban como más enamorados es cuando se dan cuenta que Arline tenía tuberculosis, que en aquel entonces era una enfermedad que no se conocía ni se había resuelto del todo, que había mucho miedo de que pudiera ser contagiosa. La familia de Feynman no quería que se casara con Arline, tenía miedo de que afectara su salud, pero a él todo esto le valió gorro, estaba súper enamorado. Se casaron. Justo cuando están recién casados, él termina el doctorado y ya había hecho una gran fama de trabajo científico, no fue así como que el típico estudiante. Desde que estaba en la carrera, a veces se aburría con los cursos normales. Él muchas veces deducía las cosas que venían en los libros, estaba ya avanzado en la licenciatura, digamos así, y se metía a clases de maestría, de posgrado. Dicho sea de paso, su asesor a nivel universitario fue un mexicano, Manuel Sandoval Vallarta, donde trabajaron temas cósmicos, y de hecho, para explicar el comportamiento de algunos rayos y de antimateria, Feynman desarrolló una de las teorías que a mí me parecen más ambiciosas, pero que aún no tenemos elementos para verificar. Él lo que nos dijo es que la antimateria, que ya hemos platicado en un video anterior con Dirac, que para toda partícula existe una antipartícula. El electrón tiene el positrón, el neutrón tiene el antineutrón, el protón tiene el antineutrón. Pues Feynman lo que dijo es que para él la antimateria no era otra cosa que materia común y corriente, pero viajando hacia atrás en el tiempo, lo cual está así como súper locochón, está muy interesante. Y eso lo empezó a desarrollar cuando trabajaba con nuestro paisano, el mexicano Manuel Sandoval Vallarta, que después de ser profesor del MIT regresó y incluso fue secretario de Educación. Pónganme en los comentarios si les interesa o les gustaría que hagamos un video de la vida y en los aportes de don Manuel Sandoval Vallarta. Pues bien, Feynman se fue ganando mucha fama, acaba después trabajando, colaborando con Princeton, acaba relacionándose con científicos de gran talla, y llega el momento en que estalla la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos decide hacer un proyecto para desarrollar bomba atómica y estaban reclutando el mayor número posible de científicos. Entonces se dan cuenta que había este joven brillante que tenía mucho potencial y lo reclutan a toda costa. Entonces Oppenheimer habla con Feynman, pero Feynman le dice: ¿sabes qué? Es que estoy recién casado, mi esposa tiene tuberculosis, está muy delicada de salud, no la puedo dejar así. Entonces Oppenheimer se mueve personalmente para conseguirle hospital en Albuquerque a Arline, y así lo convence, y así se van a vivir a Nuevo México, a trabajar en la bomba atómica. Y de hecho, justo cuando estaban en la recta final, acercándose a lograr construir la bomba, fallece Arline. Feynman entra en una caída muy muy fuerte, en una depresión. A todo esto todavía le sumas que terminan la bomba. Todo el mundo estaba emocionado por el logro que habían hecho, por el temor que tenían de los alemanes y que querían asegurarse de crear la bomba antes que sus grandes rivales para ganar la guerra. Pero luego termina la guerra, se lanzan las bombas en Japón, en Hiroshima, en Nagasaki. Los mismos científicos caen en cuenta de la caja de Pandora que acaban de abrir, de los horrores que podía causar un artefacto como la bomba atómica. Y entonces Feynman acaba de entrar todavía en una depresión más fuerte, porque justo cuando murió Arline, sí fue un gran golpe, pero seguía metidísimo en el proyecto de la bomba y como que eso mismo lo distrajo. Pero cuando termina todo el proyecto, le cae el 20 del daño que podía hacer la bomba que crearon, y todavía la soledad de la pérdida de Arline, pues quedan en esos momentos de cuál es el caso, todo esto está perdido. De hecho, él mismo platicaba en un libro que es genial, si lo pueden conseguir, esta es la versión en inglés, Surely You're Joking, Mr. Feynman, está usted de broma, señor Feynman, en español. Él mismo en este libro nos cuenta que un día está caminando por Nueva York, pasa por una tienda de vestidos y ve un vestido que le encanta y dice: Arline se va a ver maravillosa en este vestido. Y en ese momento le cayó el 20 de la pérdida, empieza a llorar y a llorar, y además empieza a reflexionar cómo si cayera una bomba en Nueva York, pues toda esa gente moriría, todo lo que es la ciudad se perdería. Entonces, ¿cuál es el sentido de las cosas, no? Pero justo cuando estaba en este momento tan duro, llega una pelea de universidades por llevárselo.
se había hecho una gran fama en el proyecto Manhattan. Muchos grandes científicos lo admiraban y se lo querían llevar a trabajar con ellos. Lawrence y Oppenheimer se lo querían llevar a la Universidad de Berkeley. Hans Bethe, un alemán que acababa de emigrar, se lo quería llevar a Cornell. Y así muchos otros centros estaban aventando lana, aventando billete para tratar de convencerlo de que se fuera con ellos. Incluso Oppenheimer llegó a decir que preferiría perder a cualquiera de dos científicos con tal de llevarse a Feynman. A final de cuentas, por la cercanía que lograron en el proyecto, por su respeto que tenía por este investigador, Feynman elige irse a la Universidad de Cornell. Y a esta universidad llega en medio de la crisis existencial, pero también llega como una especie de adolescencia tardía, y se combina mitad el síndrome del impostor, donde ve que le estaban pagando bastante bien, donde ve que todo el mundo lo trataba con charola de plata, que decía, híjole, pues ¿qué esperan que les dé yo? Quieren que cambie el mundo, que cambie la historia. Entonces se mete en una tensión muy grande porque dice, es que esperan ellos cosas de mí maravillosas y no sé si yo voy a estar a la altura. Hasta que este conflicto se lo zafa, pensando, bueno, lo que ellos esperan es culpa de ellos. Yo lo que puedo hacer aquí es venir, disfrutar la física, explorar mis intereses y que salga lo que tenga que salir. Y al mismo tiempo también llega la relajación, pasa un poco el duelo de la pérdida de Arlene y empieza a convertirse en un coqueto empedernido, empieza a aprovechar la confianza que le dio que alguien tan maravilloso como lo había sido su esposa se enamorara de él, empieza a gustarle los bailes, empieza a ir a conocer muchachas y se convierte en un romántico empedernido. En un próximo video ya les contaré un poco de estas aventuras emocionales de Feynman, pero vamos a cerrar esta parte nada más, que cuando ya por fin se relaja, cuando pierde el síndrome del impostor, empieza a meterse de lleno a concluir una de las asignaturas pendientes de la física de la primera mitad del siglo XX, que es redondear la mecánica cuántica. El trabajo de Bohr, de Heisenberg, de Schrödinger, de mismo Einstein, de Broglie, había avanzado mucho por ayudarnos a entender cómo se comportan los electrones en el átomo, pero no nos ayudaba a resolver del todo la idea de una teoría del electrón y además de su relación con las ondas electromagnéticas, con la luz. Y es en este momento que Feynman aprovecha esas grandes ideas matemáticas que había desarrollado desde muy joven, con la visión y la colaboración que había tenido con grandes científicos, y logra desarrollar una cosa que se llamó electrodinámica cuántica. De hecho, tiene un libro que es razonablemente accesible, no es como para todo público, pero es un libro muy interesante que se llama QED, que viene del inglés de Quantum Electrodynamics, y que es bien interesante para plantearnos de una forma accesible su teoría. Él desarrolló la electrodinámica cuántica al mismo tiempo que otros dos científicos, Julian Schwinger y Shinichiro Tomonaga. Schwinger fue un matemático buenísimo, trabajaba en Harvard, pero cuenta la leyenda que cuando Schwinger te explicaba algo en física te hacía sentir que solamente Schwinger lo podía entender, mientras que cuando Feynman te platicaba de algo creías que cualquiera lo podía entender. Y esto quedó realzado porque Feynman, la misma parte de matemática que él también dominaba, la trasladó a unos gráficos bien interesantes, a los que se conocen como diagramas de Feynman, donde las líneas rectas representan partículas, las líneas curvas representan ondas electromagnéticas, rayos de luz, otro tipo de radiación, y se ve cómo la interacción entre ellas va alterando, va desarrollando diferentes fenómenos. Y lo curioso es que a pesar de que es una representación gráfica muy sencilla, Feynman logró demostrar que era equivalente a muchos de los formalismos matemáticos. Incluso Schwinger se molestó tanto con el éxito que tenía Feynman, porque mucha gente le estaba encantando la forma en que lo presentaba, que dijo, eso no es física, eso es pedagogía. Pero en realidad Feynman combinó lo mejor de los dos mundos. Logró redondear la electrodinámica cuántica de una forma que fue fácil de adoptar para la mayoría de los físicos. Fue por eso que eventualmente terminaron por compartir, aunque no le gustara a Schwinger, pero Schwinger, Tomonaga y Feynman compartieron el premio Nobel de Física. Pero ya les contaré otra historia de las vicisitudes de la premiación que recibió Feynman. Hasta aquí dejamos esta primera parte de las aventuras del buen Richard Feynman. Díganme qué les parece, digan si les gustó, realmente quieren que hagamos el video de continuación de las aventuras de Feynman, o no les llamó tanto y mejor nos mudamos los chismes para algún otro científico. Les recuerdo que soy Papá Pato, seguimos aquí en Ciencia en Casa, ojalá me ayuden a compartir, denle like, suscríbanse para que estén a la orden de los
los nuevos contenidos que les vamos a ofrecer.